¿Qué harías si te das cuenta, en mitad de la noche, en el bosque, con 5 grados de temperatura, de que el equipo en el que confiaste con tu vida falla? No porque esté roto, no porque lo hayas guardado mal, sino porque lo que promete el envase, en condiciones reales, simplemente no puede cumplirlo. Quédate, porque lo que viene ahora va a cambiar cómo piensas sobre toda tu preparación. Cada decisión importa. Y algunos errores solo se notan cuando ya es demasiado tarde. Hay un momento en cada situación extrema en el que una persona deja de usar su equipo y empieza a confiar ciegamente en él. Ese es el momento más peligroso. No la tormenta, no el frío, no el hambre. La confianza equivocada. La industria de supervivencia es grande, ruidosa y convincente. Produce imágenes de personas que encienden fuego con chaquetas perfectas, beben agua limpia y duermen calientes, equipadas con productos diseñados exactamente para esas situaciones. Al menos eso dice el envase. Lo que no dice es bajo qué condiciones funcionan esas promesas. Y bajo cuáles se desvanecen en el aire. Esto no es una prueba de productos. Es un análisis. Sin opiniones, sin dramatismo. Solo física, ciencia de materiales y una pregunta directa. ¿Qué pasa realmente cuando más importa? 5 productos. 5 diferencias entre lo prometido y la realidad. Y una conclusión importante al final. Imagínate, tienes sed. Delante de ti hay un arroyo. Llevas un filtro de membrana, uno de esos aparatos que retiene bacterias de forma fiable. Eso dice el envase, y es verdad. Microorganismos como ciertos gérmenes intestinales, bacterias en espiral o bastones patógenos, todos son más grandes de 0,2 micrómetros. El filtro los detiene. De forma mecánica, fiable y medible. El agua que bebes está limpia de bacterias. Pero no es segura. Los virus juegan con otras reglas. Son más pequeños. Algunos miden apenas un treintavo del tamaño del filtro. Pasan por la membrana sin obstáculos, invisibles, sin resistencia. Y en una situación donde la infraestructura colapsa, donde las aguas residuales sin tratar llegan a los ríos, esos son exactamente los primeros y más frecuentes peligros. La historia tiene ejemplos. Después del terremoto de Haití en 2010, las enfermedades transmitidas por el agua se extendieron muy rápido, no porque la gente no filtrara el agua, sino porque filtrar no era suficiente. ¿Cuánto aguanta una persona cuando cree que está segura pero no lo está? La respuesta no está en un filtro mejor. Está en un paso adicional, la desinfección química. Las gotas de dióxido de cloro, un producto discreto, ligero y barato, cierran el hueco que ningún filtro mecánico puede cerrar. El filtro para partículas y suciedad. La química para lo que es demasiado pequeño para ver. Solo juntos forman un sistema completo. Cada uno por separado es insuficiente. En el mundo de la supervivencia hay términos que funcionan como sellos de calidad. Construcción de metal completo es uno de ellos. Describe un cuchillo donde la hoja no termina donde empieza el mango, sino que continúa como una sola pieza de metal hasta el final del mango. Más estable. Más resistente. Más fiable. En teoría. Una investigación independiente sobre varias docenas de cuchillos de precio medio, modelos que se vendían expresamente con ese tipo de construcción, llegó a un resultado preocupante. Más de la mitad no correspondía a lo que prometía el envase. En lugar de una construcción de metal completo real, había una extensión de metal delgada y estrecha fijada al mango con resina artificial. Al tallar madera suavemente, sin problema. Al hacer palanca, girar o aplicar fuerza lateral, un punto débil que se rompe. Justo en el momento de mayor necesidad. ¿Cómo se reconoce la diferencia? En el borde lateral del mango. El metal completo real es visible, rodeado del material del mango pero físicamente presente. Si solo ves material del mango, sin línea de metal ni continuación visible de la hoja, hay que tener cuidado. Un imán simple en el mango también ayuda a comprobarlo. ¿Y el precio? No es un indicador fiable. Los cuchillos caros fallaron en estas pruebas igual que los baratos. La calidad de construcción no sigue una escala de precios. Sigue lo que un fabricante está dispuesto a documentar y certificar. ¿Cuándo se convierte la esperanza en peligro? Cuando confías en una herramienta sin haber comprobado nunca si esa confianza está justificada. El eslabón de fuego es un símbolo. Representa independencia, algo primitivo y esencial, la capacidad de hacer fuego sin cerillas ni mecheros. No se oxida, no se vacía, dura años. Chispas a más de 1500 grados Celsius, eso no está en duda. La pregunta es qué pasa después. Una chispa es un momento pequeño y caliente. Y ese momento tiene que caer sobre un material listo para recibirlo. Material seco que se encienda a una temperatura relativamente baja. Material que no esté húmedo. El agua lo cambia todo. Absorbe energía.
Le quita el calor a la chispa antes de que el material pueda alcanzar su temperatura de ignición. Eso no es un problema de técnica. Es física. Invariable e innegociable. Y entonces llega el estrés. En una situación de emergencia real, el cuerpo humano cambia. La adrenalina cambia prioridades. La motricidad fina se reduce. Los dedos tiemblan, no por debilidad, sino porque el cuerpo dirige la energía hacia donde considera que es vital para sobrevivir. El movimiento preciso de raspado que funcionó en casa ya no funciona igual. Los ejercicios de campo con grupos de entrenamiento de supervivencia han mostrado que bajo condiciones reales, mojado, con frío, agotado y bajo presión de tiempo, la tasa de éxito en el primer intento está claramente por debajo del 20% para usuarios sin experiencia. La herramienta no es mala. Es exigente. Quien la entrena cada mes, quien entiende qué material de encendido funciona bajo qué condiciones y quien lleva algo de apoyo, como algodón impregnado de vaselina dentro de una cápsula impermeable, tiene una herramienta fiable. Quien la compra, la prueba una vez y la mete en la mochila, tiene una expectativa que no se cumplirá cuando más importa. 90%. Ese número aparece en casi todas las mantas de emergencia de papel de aluminio reflectante. No está inventado. Está medido. En condiciones de laboratorio. Aire quieto. Sin viento. Sin contacto con el suelo. Temperatura uniforme. El cuerpo humano pierde calor por 4 vías al mismo tiempo. Por radiación, por el movimiento del aire sobre la superficie del cuerpo, por contacto directo con superficies frías y por evaporación. El papel reflectante solo actúa sobre una de esas vías, la radiación. ¿Qué pasa con el viento? El papel aletea. Debajo se crea movimiento de aire. Ese movimiento se lleva el calor, justo lo contrario de lo que buscamos. Con una brisa suave, la protección cae a una fracción de lo medido en laboratorio. ¿Qué pasa en el suelo? El papel es finísimo. No tiene ningún valor aislante contra la conducción. El suelo debajo de una persona acostada absorbe el calor de forma rápida y constante, más de lo que la manta puede reflejar hacia arriba. ¿Qué pasa con el sudor? El papel no deja pasar el vapor. La humedad que el cuerpo libera se condensa en el interior. Se pega a la piel. La ropa mojada conduce el calor muchas veces más rápido que la ropa seca. Lo que estaba pensado como protección puede, en ciertas condiciones, empeorar el problema. Eso no significa que la manta sea inútil. Significa que sola, sin protección del suelo, sin protección del viento, sin combinarse con otras medidas, no forma un sistema completo. ¿Cuánto aguanta una persona cuando cree que tiene suficiente calor y no lo tiene? La hipotermia no avisa. Llega en silencio. 10.000 lúmenes. El número impresiona. El aparato es pesado, robusto, con aspecto militar. Durante los primeros 30 segundos el haz de luz es realmente impresionante. Luego la electrónica interna reduce la potencia. Los LED de alto rendimiento generan calor. Cuanta más luz, más calor. El chip se protege reduciendo automáticamente la potencia. Eso no es un defecto, es física. Y no está escrito en el envase. Lo que aparece en el envase como valor máximo es una foto fija, no un rendimiento continuo. Pero ese no es el problema principal. La luz es visible. En una situación donde el orden público ya no está garantizado, donde los recursos escasean y otras personas buscan orientación, un haz de luz brillante no es una herramienta. Es una señal. Indica dónde está alguien. Quien está en la oscuridad observando ve esa señal a cientos de metros. El ojo humano necesita entre 20 y 40 minutos para adaptarse a la oscuridad después de una luz intensa. Quien apaga la linterna queda en ese tiempo prácticamente sin visión, pero el entorno no. La palabra táctica en una linterna no es una especificación. Es un elemento de diseño sin ningún estándar definido. Una herramienta de luz útil en una situación extrema es una que se puede regular, que funciona mucho tiempo en nivel bajo, que tiene un modo de luz roja para visión adaptada a la oscuridad y que sobre todo se usa solo cuando es necesario, no porque impresione. 5 productos. 5 momentos en los que la promesa del envase y la realidad se separan. No por casualidad, sino por las condiciones bajo las que se miden esas promesas. La herramienta no es el enemigo. La expectativa sí lo es. Un filtro de agua sin complemento químico está incompleto. Un cuchillo sin construcción verificada es una incógnita. Un eslabón de fuego sin entrenamiento es un símbolo sin función. Una manta de emergencia sin protección del suelo es media respuesta a una pregunta entera. Una linterna brillante sin conciencia táctica es más un medio de comunicación que una herramienta de protección. Con una inversión adicional pequeña, desinfección química, materiales de encendido preparados, un sistema de protección térmica bien pensado, el panorama general cambia de forma importante. Lo que pasa ahora lo decide todo, no la compra,
sino el entendimiento. El conocimiento cierra huecos que ningún producto puede cerrar. La física no miente. Y la pregunta decisiva nunca es qué tienes, sino que sabes cuando más importa.